bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre la fibra. Bueno, dentro de otros componentes que vamos a encontrar en los alimentos, tenemos que hablar de la fibra dietética. La fibra dietética hoy se reconoce como un nutriente esencial en lo que refiere a la nutrición y podríamos decir que no es una entidad homogénea, es decir, no es un mismo compuesto químico, sino que lo usamos al término para referirnos a distintos compuestos químicos. Entonces, teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen hoy en cuanto a fibra dietética, es quizás más conveniente hablar de fibras dietéticas en plural. Podríamos definirla como la parte comestible de las plantas, es decir, que va a estar presente en alimentos de origen vegetal, pero que resiste la digestión y la absorción en el cuerpo humano. Por lo tanto, también va a llegar a la parte baja del intestino, es decir, el intestino grueso, donde allí puede ser fermentada por las bacterias colónicas. Según las características químicas y los efectos fisiológicos que tiene en el cuerpo, podemos clasificar a la fibra dietética en dos grandes grupos. Por un lado podríamos mencionar a la fibra soluble y por el otro lado justamente podríamos decir que existe lo que se llama fibra insoluble, que volvemos a decir que agrupan a una serie de compuestos químicos que en su mayoría están relacionados con el grupo de los hidratos de carbono, pero que resisten lo que es la digestión y la absorción, es decir, que el concepto también abarca que no tienen una finalidad energética como tienen en sí los hidratos de carbono. En primera instancia, hablando de lo que es la fibra soluble, decimos que son en realidad compuestos químicos que tienen una estructura ramificada que hacen que esta molécula pueda absorber o retener el agua formando geles. Y esto tiene una característica a nivel fisiológico que es que justamente en el estómago, al formar geles, nos dan una sensación de saciedad. A su vez, esta fibra soluble tiene la característica de ser muy fermentable a nivel de la flora colónica. Cuando se fermenta, da como resultado ácidos grasos de cadena corta, que son volátiles y que tienen muchos efectos benéficos para la salud y además alimentan justamente a las bacterias. Por esta característica de ser alimento de las bacterias colónicas, aumenta el contenido fecal, pero a través de el aumento del contenido de bacterias. Dentro de este grupo de fibras solubles podríamos mencionar, por ejemplo, a la inulina, las pectinas, las gomas y los fructooligosacáridos, que los van a encontrar en la bibliografía como FOS, FOS. Por otro lado, tenemos lo que es entonces la fibra insoluble. La característica es que justamente la molécula no se relaciona con el agua, es decir, que son poco solubles en agua y tienen a nivel fisiológico entonces la función de acelerar el tránsito intestinal. Por lo pronto, entonces, podríamos decir que una de las funciones es prevenir el contacto de los materiales que son carcinogénicos con las paredes del intestino grueso, aumentando el tránsito intestinal y el volumen de la materia fecal. Dentro de lo que es la fibra insoluble, podríamos mencionar la celulosa, a la hemicelulosa, que algunos autores también la consideran como soluble, o sea que la pueden encontrar dentro de los dos grupos. La lignina, que en realidad es un compuesto químico que no está relacionado con los hidratos de carbono como los demás, y el almidón resistente, que es un porcentaje del almidón que resiste justamente a la digestión enzimática y por lo tanto una parte de ese almidón llega al colon sin alteraciones. En cuanto al consumo de este tipo de nutriente, que sería la fibra, podríamos decir que el consumo promedio en la población en general va desde 12 a 29 gramos por día, es decir, es bastante variable, pero se pudieron encontrar diferencias en lo que refiere al género. Se pudo ver que en las estimaciones de consumo, las mujeres en general consumen menos fibra dietética que los hombres. El papel de la fibra dietética a nivel de la salud y de la fisiología, de cómo ayuda y los beneficios que tiene justamente para la salud, hacen que se determinen las recomendaciones dietéticas en función entonces de sus efectos benéficos. La recomendación dietética para fibra es de 25 a 30 gramos por día y se tienen que incorporar las distintas fuentes de alimentos que tienen fibra tanto soluble como insoluble. Pero a su vez, esta fibra soluble e insoluble tiene que tener
una relación para que puedan existir los dos beneficios, es decir, no toda la recomendación tiene que venir ni del mismo alimento ni del mismo tipo de fibra. Por lo tanto, decimos que la relación tiene que ser de insoluble, 3 partes y una parte de fibra soluble, lo que sería 20 a 25 gramos días para fibra insoluble y 5 a 10 gramos días para lo que es la fibra soluble. Bueno, ahora vamos a ver entonces puntualmente cuál es el papel de la fibra en la prevención de las distintas patologías. Comenzamos hablando de el colesterol elevado y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Hay numerosas investigaciones que sugieren y han demostrado que la fibra soluble tiene un papel muy importante en lo que es la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque justamente la fibra soluble va a disminuir a nivel sanguíneo los niveles de colesterol. Se sabe que disminuye aproximadamente un 20% del colesterol en sangre y a su vez disminuye lo que es el colesterol LDL, que es el colesterol justamente conocido como colesterol malo. Este tipo de fibra es la fibra que abunda, por ejemplo, en las legumbres, en avena, en los cítricos, en manzana. Es fibra que forma geles y también reduce, en cierto modo, tanto lo que es la absorción intestinal del colesterol como lo que son los niveles en la sangre. En lo que respecta a la fibra y la protección o la prevención ante el cáncer de colon puntualmente, podríamos decir que ambos tipos de fibras tienen un rol esencial en lo que es la prevención de este tipo de patologías. Por un lado, vamos a mencionar que la fibra soluble, al absorber agua, también absorbe algunos compuestos que son cancerígenos y que están presentes en la luz del intestino. De esta manera, limita el contacto de estos compuestos cancerígenos con las paredes del intestino. Por otro lado, la fibra insoluble acelera el tránsito intestinal. De esta manera hace que el tiempo de contacto de los distintos componentes que pueden ser cancerígenos en la luz del intestino sea menor. De esta manera también protege de justamente que pueda aparecer algún tipo de cáncer de colon. Por otro lado, también los ácidos grasos de cadena corta, que son producto de la fermentación colónica de la fibra soluble, tienen un nivel de protección interesante en lo que es la patología del cáncer de colon. Y por último, también recordemos que este tipo de fibra diluye lo que son los ácidos biliares que pueden tener algún efecto mutagénico. Entonces, todas estas funciones son las que desarrolla la fibra, tanto soluble como insoluble, en lo que es la prevención del cáncer de colon. En cuanto a lo que es la constipación o el estreñimiento, sabemos, y hoy se sabe, que una dieta con bajo contenido de fibra y a su vez alto contenido de grasas de origen animal y sobre todo azúcar refinada genera con el tiempo constipación o estreñimiento. También se sabe que cuando uno aumenta las cantidades consumidas de fibra, sobre todo lo que es fibra soluble, pero también insoluble, aumenta de esta manera el volumen de la materia fecal y previene entonces lo que es la constipación. En lo que refiere a la prevención de la diabetes o puntualmente el tratamiento de la diabetes, lo que es la fibra como nutriente es un elemento muy útil en la elaboración de platos o de alimentos industrializados, ¿por qué no? Podríamos empezar por decir que una alimentación que es rica en fibra y carbohidratos de tipo complejos ayuda a regular los niveles de glucemia. La glucemia es el nivel de azúcar que uno tiene en la sangre. Por lo tanto, pensemos que en una persona que ya es diabética es muy importante poder lograr un buen control de lo que es esa glucemia. Podríamos decir que, por ejemplo, el salvado de avena, las legumbres, que son alimentos que tienen altas cantidades de fibra soluble, son muy útiles para este tipo de patologías. La fibra soluble, al formar geles, lo que hace es retrasar el vaciado gástrico, entonces también retrasa de esta manera la llegada del bolo alimenticio al intestino y también retrasa la absorción de la glucosa. Es decir, la glucosa se absorbe, pero se absorbe de una manera mucho más lenta. Y de esta manera entonces se ayuda al organismo a regular los niveles de glucosa en la sangre justamente. Por último, nos faltaría mencionar la utilidad que tiene la fibra en el tratamiento y la prevención del sobrepeso y la obesidad.
Justamente es un elemento también muy interesante de incorporar en los menús, sobre todo los que van destinados a la prevención del sobrepeso y la obesidad o al tratamiento, ya que, como dijimos anteriormente, sobre todo la fibra soluble al formar geles genera un efecto de saciedad. Además, estos compuestos también requieren mayor tiempo de masticación. Por lo tanto, lo que logramos con platos que tengan un alto contenido de ambos tipos de fibras es lograr la satisfacción del comensal. Bueno, y eso fue todo sobre la fibra, fibra soluble y fibra insoluble. Nos vemos en el siguiente video.